lunes 13 de octubre. Empezamos con una energía distinta, una energía diferente. Venus está en el signo de Libra. Esto ya de manera oficial el día de hoy. También tenemos la energía de Plutón que ahora está directa. Esta energía de Plutón directo en el signo de Acuario, formando un triángulo maravilloso en los signos de aire para nosotros empezar a vivir una semana bien fluida, una semana bien distinta, sobre todo después de tantos acontecimientos que hemos tenido en el sentido de eclipses y demás. Y como es costumbre, como es usual, pues vamos a empezar a trabajar las energías del horóscopo, a ver qué mensaje y a través de la horoscopía que nos dice para esta semana de hoy lunes 13 hasta el domingo 19 que vamos a estar viviendo para todos los signos. Cabe de entrada empezar a decir que cuando nosotros tenemos a Plutón directo, los horóscopos se ponen más intensos de lo normal. Entonces sí podemos titular que es una semana un poquito más intensa de lo regular, es una semana que la vamos a sentir en distintas áreas de nuestra vida, es una semana que nos invita también a ir tras la dirección de lo que nosotros queremos vivir de manera colectiva, de manera también, ¿por qué no decirlo?, de manera individual. Plutón no es un planeta que se caracterice por trabajar energías muy, digamos, muy a lo personal. Sí lo tomamos en cuenta dentro de la astrología, pero no necesariamente tanto como Venus o como Marte, como un planeta, porque no se encarga de eso, es más colectivo, es más general, es más a nivel masivo. Pero se siente mucho que esté directo, ahora sí podemos decir, por lo menos los signos de Capricornio, que se va a sentir con mucha más fuerza el que haya salido de Capricornio. Yo sé que salió ya hace un tiempo, pero ahora es que lo vamos a empezar a sentir de manera un poco más directa. También tenemos un horóscopo bastante intenso esta semana por el triángulo que se está formando en el elemento aire. Entonces, las energías de aire, cuando tenemos a Venus, a Urano, a Plutón, pues hay que aprovechar estas energías que nos da la vida, ¿no? Que nos sirva también el horóscopo para quedarnos con un mensaje y decir qué es lo que está más abierto para cada uno de nosotros y qué es lo que vamos a estar viviendo y cómo poderlas integrar en nuestra vida. Aprovecho para saludarlos a todos, pónganse cómodos, vamos a ir signo a signo mirando cuáles son las energías que más nos favorecen para cada uno de los que estamos. Hola Javier, también está por aquí. Está por acá Luz, está Rosana, un abrazo, feliz lunes, bienvenidos. Y tengo una invitada que no pueden ver los de TikTok y una invitada que no pueden ver los de, los de Instagram, ni tampoco los de Facebook. Si me estás viendo en Instagram, si me estás viendo en TikTok y si me estás viendo en Facebook de manera online en este momento, hoy lunes 13, porque estamos en vivo, a veces se confunde como si estuviéramos grabado, pero no es en vivo. Los únicos que pueden ver mi invitada, que la tengo aquí, son los de YouTube. Entonces, si quieren ver mi invitada, deben pasarse a YouTube porque son los únicos que en este caso la van a poder ver por el efecto de la cámara horizontal. Los que están en YouTube sí la ven y saben de quién se trata. Es un regalo que me hicieron. Llegué de México el día de ayer. Estaba toda la semana pasada en la Ciudad de México compartiendo distintas energías, compartiendo con mucha gente, conociendo, reencontrándome con amistades, dándonos abrazos pendientes, muchos abrazos de oso que tuvimos pendientes en Ciudad de México. Fue muy rico, muy agradable. Y esta invitada que tengo por acá me la regaló Dulce. Entonces, para Dulce Alfaro, un fuerte abrazote. Y yo le dije a Dulce por ese regalo, gracias. Entonces, dije, la voy a poner en los en vivos para que la gente la vea. Es algo muy típico, es un regalo muy típico de Ciudad de México. Debo confesar lo que me gustó mucho porque no me habían regalado nunca. Pues sí tenía, pero por haberlo comprado, haberlo tenido, pero no había tenido la oportunidad de que me regalaran una. Entonces, es algo, un emblema, es muy emblemático y es muy cultural y lo tomé con mucho respeto y con mucho amor. Y gracias por esa Catrina tan hermosa que todos sabemos que la cultura mexicana, pues ellos ven la muerte de una manera distinta a través de la cultura, a través de manera cultural, tienen un significado y un simbolismo. De hecho, ahora próximo a finales de este mes, para recibir noviembre, ellos celebran el Día de Muertos. Entonces, dentro de su cultura está también vivir esos momentos y la relación que tienen diferente con la parte de la muerte. Entonces, de ahí las Catrinas. Una Catrina muy hermosa y dije, bueno, en honor y agradecimiento a la persona que me la obsequió, dije, la voy a colocar en los próximos en vivos para presumir tu regalo. Entonces, por eso tengo aquí a la Catrina, para los que me están
preguntando, eh, para los que me están preguntando de dónde la saqué o que por qué la tengo de invitada acá. Entonces, para que ustedes también la vayan viendo y la conozcan. Creo que todos, no sé si les gustan las Catrinas, si ustedes tienen una en su casa, a lo mejor tengan una. Digo que los de TikTok no y los de Instagram por el efecto de la cámara que está vertical, pero cuando la cámara está en horizontal sí la pueden encontrar. Bueno, retomemos el tema. Tenemos energías distintas para esta semana. Yo voy a compartir la carta que tenemos para todos los signos. Vamos a ver hasta dónde se ocupa. Vamos a mirar hasta dónde se ocupan estas signo a signo. Vamos a mirar qué es lo más representativo. Obviamente que los temas del signo, obviamente que los temas de signo aire, pues son los que más, el elemento aire es el que más va a estar rondando ahora por esta época, es el elemento que va a estar como más funcional. Esta es la carta que vamos a tener esta semana, entonces aprovecho para compartirla. Vamos a empezar signo a signo como es usual, para que cada uno podamos entrar en esa resonancia. Entrar, yo sé que esta parte es la que estamos esperando para la semana, a ver cómo se comporta. Empecemos con Aries. ¿Qué pasa con el signo de Aries para esta semana del 13? Vamos a tenerlo a partir de hoy, lunes 13, hasta el domingo 19. Si nosotros tomamos como referencia la energía ariana, pues ya tuvimos una luna llena que se formó en ustedes, ahora tenemos una luna que está menguando. La luna le corresponde al signo de Aries o ascendentes en Aries. Recuerden que aplica para signo solar, ascendentes o personas que tengan también la luna en el signo de Aries. Estas energías que están para Aries conectan mucho con la casa, conectan mucho con el hogar. Hay una posición muy benéfica, una posición astrológica que van a tener los de ascendentes o soles en Aries y es la posición que les ofrece la conjunción de la Luna con Júpiter en Cáncer y en este caso haciendo un aspecto muy fluido con Saturno a 26 grados de Piscis. Esto para Aries es sentir como una vitamina. Por lo general, el signo o el elemento agua no es que Aries lo sepa integrar muy bien. Es decir, Aries es un signo de fuego, es un signo más de hacer, es un signo más de ir a la cabeza, es un signo que propone más tener como una dirección distinta, tener una dirección más fija, como un punto claro. Aries es muy bueno iniciando y Aries es muy bueno conectando con las energías de fuerza, en todo sentido, fuerza física, mental, emocional. Pueden llegar a ser ascendentes, soles o lunas, o personas que tengan mucha energía ariana, pueden llegar a sentir mucha dinamismo en esta semana, sobre todo por el gran trígono que se está formando entre la luna, Júpiter y Saturno. Esto beneficia mucho en temas emocionales, en temas también incluso de salud. Es una semana que le permite a Aries como reconciliarse más con las situaciones que hayan vivido del pasado, pérdidas que hayan tenido en todo sentido, no solamente pérdidas de pronto económica, sino a través de una persona y demás. Es una excelente semana para que Aries pueda reconciliarse con emociones que de pronto no sabía o no podía como comprender muy bien. Yo creo que casi siempre las conjunciones Luna-Júpiter dan ese beneficio, sobre todo en la casa 4 porque es sentirnos queridos, amados, de una u otra manera como sentirnos apapachados por algo que nos hacía falta. Marte, que es un planeta, es el planeta regente en este caso de Aries, al estar también en trígono con el nodo norte, pues facilita todavía aún más a que todas las energías de emociones, todo lo que tenga que ver con la forma de sentir y también que puedan coincidir, ¿no? Cuando hay tanto voltaje en el mundo emocional para un ariano, pues es como poder tomar también decisiones que a veces les estaba costando trabajo por algo y poder estar como más directos en este tema emocional. Yo creo que es una semana que la van a sentir mucho y por qué no decirlo, además que sea muy propositiva en los próximos días y que lo puedan continuar en relación con otras personas. El Sol se ubica todavía en el signo de Libra y propone para la gente de Aries tener mayor conexión también con los demás. Entonces, pues todo lo que tenga que ver en alianzas, sociedades, todo lo que se pueda discutir con la otra persona, bienvenido sea. El gran trígono o el gran triángulo, que eso lo vamos a ver signo a signo, sí, no tanto, digamos, en este caso a nivel, aprovechando para verlo a nivel colectivo, ya todos sabemos que nos va a influenciar a todos en algún signo, pero esta posición que ofrece Plutón, aquí la estoy señalando, este gran triángulo de aire, Plutón directo, que lo tenemos a partir de esta noche, lunes 13 y para amanecer mañana, martes 14, ya va a estar directo.
Plutón es un planeta que, como es tan fuerte y es tan volcánico, no necesitamos que haya muchos días para ya empezar a percibirlo. Esto le ofrece a Aries, por ejemplo, ascendentes y lunas, mucha conexión social. Entonces es normal que Aries esté abriendo más a las posibilidades comunicativas, se esté abriendo más a las posibilidades de aliarse, no necesariamente para hacer algo, sino alianzas de amistad, alianzas que tengan que ver con enseñanza también, que estén un poquito más habladores de lo normal. Aries es más de hacer, Aries es más de hechos y de pocas palabras. Pero esta semana con Plutón directo en la casa 11, activando la casa 11, van a sentir como esa fuerza y ese fogonazo de poder hacer cada vez más, de poder intercambiar ideas con otros, de poder estar como más conectados hacia la otra línea. Es una semana muy bonita para que Aries logre hacer contratos, temas de documentos, papeles, algo que tenga que ver representativo con el elemento aire. El elemento aire en nuestras vidas lo podemos ver, digamos que manifestado de múltiples formas, no solamente a través de la comunicación, sino también a través de la escritura. Entonces, si eres una persona de signo Aries, ascendente o luna Aries, una semana donde vale la pena leer más de lo normal. Si no tienes el hábito de leer, pues qué bueno que lo puedas hacer. A través de la lectura tenemos distintas ideas, formas de pensar, logramos entender un poco más la posición del otro, recordando que el Sol de todas formas, al estar en el signo de Libra, que es la casa 7 para Aries, es el otro, a veces puede llegar a disonar un poco el punto de vista de otras personas. Conclusión, Aries es un signo que hasta el domingo 19 va a estar más social de lo normal, atreviéndose un poquito más de lo usual. Marte está en una excelente posición, que es su planeta regente y les beneficia mucho en los temas emocionales y de salud. Sobre todo lograr aquellas respuestas que de pronto en el pasado no fue tan fácil comprender. Yo creo que es una semana muy positiva para Aries también. Y por qué no decirlo, tratándose de Venus, observen ese Venus que está ahí en Libra, acaba de entrar con Plutón, pues es muy normal que este triángulo de elemento aire lo vean representado en otras personas. No diría únicamente en relación de pareja, aunque esto da la tendencia a que muchos Aries se estén comprometiendo o iniciando nuevas relaciones. No podría ser obligatoriamente en el sentido amoroso. Tengamos en cuenta que también pueden haber relaciones comerciales o relaciones de amigos y pues eso también influye, no solamente la relación que se pueda tener de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a mirar ahora para Tauro, cómo se acomodan. Si hay alguno que sea de signo Tauro, ascendente en Tauro, luna Tauro, pues vamos a mirar si hay en este caso. Aprovecho también para leerlos a los que están, darles la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal, a los que se han integrado últimamente en el canal de YouTube, bienvenidos. Usualmente nos reunimos todos los lunes para mirar el horóscopo de manera online para cada signo. Ahora vamos a mirar a Tauro desde el 13, lunes 13 hasta el domingo 19, a ver cómo se ubica. Si eres ascendente en Tauro o tienes la luna en Tauro o eres de Sol, signo solar Tauro, este mensaje es para ti. Tauro, yo creo que ahora con Plutón directo en la casa 10, muchos beneficios y muchos regalos vienen, ¿no? Este triángulo para ustedes, el hecho de que Plutón se ponga directo Tauro, forma unos trígonos de fuerza y de arranque en el sentido laboral. Hasta ahora podemos decir que Tauro va a empezar como a ver esos resultados. Plutón se vuelve de muchos resultados. Este triángulo es de dar más resultados, sobre todo en el tema laboral. Yo creo que aquí es donde la mayoría de ustedes lo va a estar sintiendo. Plutón directo en la casa 10 es ponernos en marcha. Plutón directo en la casa 10 ofrece que lleguemos a los estándares, sobre todo de lo que hemos querido. Si Tauro ha estado iniciando un negocio, ha estado iniciando algo en estos últimos meses, por ejemplo, pues es una semana muy bonita para que ustedes vean los resultados también y conozcan nueva gente, nuevo público en negocios, en temas financieros. Urano está haciendo los últimos retoques también en la parte de su signo. Yo creo que ya no es tanto de preocuparse por Urano. Urano lo que tenía que hacer en Tauro ya lo hizo. Ya Urano lo que tenía, los cambios y las transformaciones ya fueron. Yo creo que hasta donde Tauro se ha venido transformando ya queda así, por lo menos por unos buenos años. Diría que los últimos coletazos que está dando Tauro, que está dando Urano en Tauro, son más de propuesta hacia ir adelante, propuesta empresarial, propuesta de trabajo,
Además que Venus, la posición que tiene Venus hoy lunes 13 de octubre, beneficia muchísimo porque es su planeta regente para que ustedes puedan cumplir las metas, sobre todo aquellas metas que fueron muy plutónicas. ¿Cuáles son aquellas metas plutónicas? Aquellas metas que son muy ambiciosas y aquellas metas que por lo general tienden a ser casi a veces inalcanzable, como que a veces Tauro dice, ¿será que estoy pensando muy grande? ¿Será que estoy haciendo muchas cosas a futuro? ¿Será que esto que estaba pensando es muy difícil de obtener? Ahora Plutón en la casa 10 directo en relación con Venus los lleva a que con amor puedan obtener esos resultados que ustedes querían a nivel masivo. Yo creería que esto es muy laboral, muy energético, está tocando las casas 2, 6 y 10 para Tauro y 2, 6 y 10 no son otra cosa más que trabajo, dinero, la parte vocacional, la parte de proyectos, la parte de realización también del punto de vista de sus carreras, carreras u oficios que ustedes puedan estar desarrollando como signo de Tauro. Ahora más que nunca tienen una semana de mucho éxito, Tauro, hay que aprovecharlo. Cuando Plutón toca de esta forma a su planeta regente Venus en el signo de aire, pues muy comunicativos y muy habladores a través también. Esto activa mucho la parte social. Entonces, Tauro, pues enhorabuena. ¿Dónde podría ser quizás el talón de Aquiles para las personas de Tauro? Marte, ¿no? Recordemos que Marte siempre es el planeta encargado de desafiar, por así decirlo, todo lo que pasa en Tauro. Si Marte está en la casa 7, en la casa de los demás, puede generar ciertos temas ofensivos o puede generar ciertos temas difíciles de tratar con otros. Entonces yo creo que aquí la mejor decisión es acudir a la palabra Tauro, si eres de signo Sol ascendente, y respirar hasta 10 para que tanta energía, digamos, retativa, de que te retan los demás, pues no esté como tan activo. Una semana de tomar muchas decisiones con la luna conjunción Júpiter en su casa 3 a través del pensamiento. Yo creo que aquí es más mental. Tauro es una semana muy mental, es una semana más de iniciar temas mentales que de pronto dedicarse a otros temas. ¿Quiénes son de Tauro? Bueno, Olguita dice que es de Tauro, que está presente. ¿Quiénes son ascendente en Tauro, Luna Tauro? Por aquí aprovecho para leerlos, los que son de Tauro. María Isabel dice también que es Tauro. Voy a mirar aquí en TikTok a ver quiénes son de Tauro en TikTok. Recuerden que aplica para signo solar, ascendente o lunar también. Dice Raquel que ella es de signo Tauro. Tauro, gracias. Excelente semana, Tauro. Venus, esa conjunción, esa posición astrológica entre Plutón y Venus les ayuda mucho para ir hacia adelante, sobre todo en temas ambiciosos, en cosas que a veces se creían que no podían ser tan o salir tan bien, ahora salen. Mercurio 3 y 4, pero la luna alineando todos los medios, fracciones solares, entonces cuando Plutón está en el día podrás mantener la determinación. Exacto, me gusta ese complemento que dice por acá Enrique desde YouTube. Buenos días, saludos desde Argentina para María, un abrazo. Javier, esa Catrina, ¿qué onda? Esta Catrina me la regalaron ahorita que estuve en Ciudad de México. Llegué ayer de Ciudad de México, estuve toda la semana pasada y fue un obsequio que me regaló alguien y dije, bueno, pues qué bonito poderla mostrar en los live, ¿no? Además es de mucha cultura en Ciudad de México. Taurinas, mira, muchas taurinas. Doris también es de signo Tauro, por ahí está Doris, Tauros ascendentes. Genial, vámonos para Géminis. Si hay alguien de signo Géminis, ascendentes en Géminis, vamos a ver cómo se ocupa esto para Géminis. Géminis, los habladores del zodiaco, ¿dónde están los geminianos? Géminis, vamos a ver cómo se ocupan las energías esta semana para el signo de Géminis. Géminis, elemento aire, de hoy lunes 13 hasta el 19, domingo 19 de octubre. Géminis, no dejan de pasarle cosas bonitas a Géminis. Valdría la pena conocer un Géminis por esta época, ¿no? Sería muy interesante conocer a Géminis. Géminis, Plutón directo, haciendo un trígono perfecto con Urano. Venus que se pone en la punta y las casas que esto activa para esta semana son la casa del yo, la casa 1 para ustedes Géminis, la casa 5 de los placeres, el sol también está ahí en el disfrute, y la casa 9, las filosofías de vida, la casa 9 que es el pensamiento en grande, la casa 9 que los lleva a ser muy analíticos. Géminis es un signo que la está rompiendo. Utilicemos estas palabras así muy
Salgámonos un poquito de lo convencional. Géminis es un signo que la está rompiendo con él mismo. Las personas de signo Géminis, o si tienes la luna en Géminis o ascendentes en Géminis, pues están sintiendo toda esta energía volcánica típica de Plutón directo. Plutón es un planeta que cuando está retrogradando, sentimos que la energía se pone muy pesada. Cuando Plutón está directo, empieza a conectarnos con las funciones más grandes y ambiciosas de la vida. Por eso Plutón es el planeta del poder. El poder es una palabra que no debemos juzgarla como mala. El poder es bellísimo. Plutón nos enseña que a través del poder de la fuerza, a través del poder espiritual, a través del poder hacer algo, cómo nos hemos sentido nosotros en la vida cuando no podemos hacer algo, cuando estamos limitados para hacer algo. Pues eso es muy Plutón. Plutón es un planeta que le corresponde destruir, pero a través de la destrucción le corresponde armar y transformar. Y para eso se requiere poder. Poder en toda la expresión. No tildemos poder de en una sola cosa, sino poder en general. Ahora con despertar esta semana de Plutón directo, beneficia mucho a las personas o a las personas que tengan mayor influencia en Géminis, como signos solares, lunas y ascendentes, para que puedan de manera armónica conectarse con su propia belleza. Por eso Venus también está haciendo un juego con estos tres planetas. Esto beneficia mucho para que Géminis esté muy introspectivo, Géminis esté muy analítico, para que Géminis también esté teniendo una relación distinta con el más allá. La casa 9 es una casa que nos exige a pensar diferente. La casa 9 lleva a Géminis a que tenga una manera distinta de ver la vida. Incluso puede que alguno de ustedes que sea de signo Géminis esté teniendo una situación muy difícil, muy conflictiva en este momento y aún con todo y eso tengan la facilidad de poder ver el vaso medio lleno, es decir, muy optimistas. Es una semana que hay que aprovechar Géminis para hacer lo que a ustedes les gusta. Planear cosas, pensar cosas a futuro, leer, escribir, hacer proyectos. Vale la pena escuchar mucho a un Géminis. Si tú conoces a alguien de signo Géminis, ascendente o luna, escucha que muy seguramente trae un mensaje por ahí guardadito. Hay un mensaje por ahí oculto de Géminis. Géminis le corresponde comunicar. Géminis, todas las personas que tienen alguna energía geminiana, pues vinieron al planeta a ser comunicadores de algo. No necesariamente tendrían que atravesarse una pluma en la nariz para darte un mensaje. No. ¿A qué voy con esto? De manera muy fluida, con un pensamiento, con una capacidad de ver. Y a lo mejor ese mensaje pueda llegar por una amiga Géminis, por un amigo Géminis, un ascendente en Géminis. Entonces valdría la pena escuchar qué es lo que Plutón está diciendo a través de este trígono con Urano y Venus para todos los geminianos, llevando un mensaje alentador o incluso para sus propias vidas. Entonces, Géminis, ahora más que nunca, escucha tu intuición, escucha tu fuerza de poder que tienes, esto lo otorga mucho Plutón, y hacerle caso a aquellos pensamientos, ¿no? Aquellos pensamientos que a veces Géminis puede subestimar diciendo, ay, yo no creo que esto salga, yo no creo que esto se dé o yo no creo que esto pueda llegar a ser real. Y resulta que ahora están en un momento de brillar mucho a través de la mente, a través del elemento que los gobierna a ustedes, que es el elemento aire. ¿Cuántos Géminis hay? A ver, algún Géminis que dé un mensajito, porque si está así tanto las energías tan abiertas para Géminis, pues escuchemos qué tiene Géminis para decir. A ver, algún Géminis que nos cuente cómo está. Dice por ahí Géminis, aquí en TikTok, dice Héctor. Javier, buen día, ¿cuándo haces? Uy, se me fue ese mensaje. Aquí presente Géminis, dice, bueno, los Géminis están rompiendo la Géminis. ¿Cómo se sienten con tanta energía de aire? Calculen ustedes, Géminis es un signo de aire y toda la energía que se está ocasionando ahora con Plutón, con Urano y con Venus está en el elemento aire. Entonces es una semana de poder, de sentirse en grandes, de llenarse también de nuevas cosas. Me alegra mucho por los Géminis. Ojalá, a ver, vamos a ver cómo está para Capricornio, a ver si está algo parecido. A ver. Dicen por acá, ay, no, esto es una Catrina. ¿Qué son esos mensajes? Es cultura mexicana. Está por aquí hay un mensaje de YouTube no tan chévere. No, no es nada de lo que acabaste de decir, Miguel. No es nada de lo que acabaste de decir, es algo cultural. México se caracteriza por
Es algo muy emblemático y además con mucho respeto, pero bueno, es normal que no todo el mundo lo vea. Y de eso se trata, no se trata de que estos live le gusten a todo el mundo, es normal que no, es normal que hayan personas que no les parezca. Bienvenido también tu comentario. Si no te parece, está genial. Sí, no tendría que gustarle a todo el mundo. Pero esto es un tema cultural, es un tema de, es una Catrina y habría que leer. Yo te invito a que te daties un poquito más de la cultura mexicana, a que conozcas un poco más de México antes de hacer ese comentario. Sí, hay comentarios que no, no lo voy a bloquear, lo voy a Javier, bloquéalo. No, ¿para qué lo vamos a bloquear? Dejémoslo que siga hablando. Algo le está resonando y por el contrario, algo, por eso esa Catrina de pronto él al verla se pone tan temeroso y demás. Y está bien, este es un programa abierto, es un programa donde todos pueden participar. Estamos en un momento de Plutón directo que nos da la capacidad de poder discernir todos los pensamientos. Y si eso es lo que eso es lo que él piensa acerca de eso, pues está genial. Solo que sí, me parece que no conoce mucho de la cultura mexicana y por eso no entiende el porqué de la Catrina, pero fue un regalo que me hicieron y me parece muy bonito compartirlo con todos. Bueno, vámonos para Cáncer. ¿Cómo están las energías para Cáncer esta semana? A ver, miremos a Cáncer. Si eres de signo Cáncer, si eres ascendente en Cáncer o tienes la luna en Cáncer, desde hoy 13 hasta el 19. Cáncer, poderoso para Cáncer. Mira, la luna que es su planeta regente hace una conjunción para Cáncer con Júpiter. Esto es súper benéfico. Cáncer, estás disfrutando de una nueva vida. Es una semana que propone algo distinto, es una semana que propone para Cáncer recuperar autoestima, recuperar fuerza, recuperar energía. Cáncer hasta ahora está como sintiendo un poquito de equilibrio, un poquito de paz. No, Júpiter ha llevado a los Cáncer este año a muchos retos y Júpiter ha tenido unas posiciones astrológicas tensas con Saturno. Entonces, hasta ahora podemos decir que a la altura de octubre, noviembre, sobre todo esta semana es donde va a tener mayor conexión emocional y sobre todo mental. Este gran triángulo que se forma, este gran triángulo planetario que se está formando entre Urano, Plutón directo, Venus, haciendo este triángulo de elemento aire, pues Cáncer lo va a vivir en la casa 4, en la casa 8 y en la casa 12. Estos son emociones y mente conectadas. Cáncer, tienes una semana donde el tema emocional y el tema mental van de la mano. Es decir, que lo que se está pensando está muy sincrónico con lo que se está sintiendo y viceversa. Esto les permite tomar decisiones distintas, disfrutar del hogar, disfrutar del nuevo hogar. Tal parece que Plutón directo transformó el hogar, el piso o la dinámica de vivir de muchos ascendentes, soles y lunas en Cáncer. Tienen una semana de mucho gozo, tienen una semana muy emocional. Yo veo que es de todo el 2025, es la semana donde más lo están sintiendo emocionalmente ustedes y es una semana muy energética para toma de decisiones. Creo que hasta ahora Cáncer puede disfrutar de las mieles de Júpiter. Hasta ahora como que se quitó el freno. Yo creo que esto que ustedes venían pidiendo mucho de Júpiter en Cáncer no se siente, pues esta es la semana con esta conjunción de Júpiter y la Luna que abre espacio para que todos los temas benéficos que pueda traer este planeta para ustedes, pues los tengan de la mano. Es una semana muy bonita, es una semana de reencontrarse también con la raíz, es una semana de aprender a amar el hogar que ustedes tienen o lo que han venido construyendo como hogar. Yo creo que aquí la mejor forma de vivir tanta energía volcánica que ustedes tienen también con Marte es disfrutar. Es una semana de grandes sorpresas, es una semana de anuncios y de noticias esperadas también a nivel de familia, a nivel de transformación y tal parece que lo que más se va a estar moviendo en estos días hasta el domingo 19 es el tema de hogar, el tema de familia, lo que vives, el entorno, ya sea tu pareja, tus hijos, ya sea por ahí. Por lo general, estos trazos astrológicos nos llevan a vivir o a conectar con experiencias muy fluidas a través de la comunicación con los nuestros. Cuando Venus toca la casa 4 logramos enternecer un poco más las relaciones de familia y logramos comprender un poco más quizás el punto de vista de mi hermano, de mi hermana, de mi mamá, mi papá, como los nuestros, ¿no? Entonces tienen esas nuevas posiciones para ustedes esta semana. Muy bonito, realmente es más de fluir y es más de sentir
que de hacer cualquier cosa y mentalmente la tienen clara. Creo que los obstáculos que se podían tener a través de sentir y pensar, pues se logran alinear. Esto no parece mucho, pero a veces estamos pensando en algo y la forma de sentirse va como que se inclina para otro lado. Así ha venido Cáncer, con dudas, con temas, pero esta semana propone más fluidez en los temas mentales y en los temas emocionales, lo cual es una gran ventaja. Mónica dice, ¿estás en vivo? Sí, Mónica, un fuerte abrazo. Los lunes, por lo general, domingo o lunes, hacemos el horóscopo, entonces estamos en vivo para cada uno de los signos, ya vamos en el signo de Cáncer. Ariana, saludos desde Argentina, un abrazo, qué rico volver a verlos. Dice por acá Jimena, buen día, gracias Javier por el horóscopo. Jime, con mucho cariño, con mucho abrazo. Coherencia emocional, así es, dice Marisol. Esa es la palabra, gracias por eso. Coherencia emocional, sí, porque a veces Cáncer pues le mete como mucho corazón y la cabeza se va por otro lado. Esta es una semana que la posición de Venus y la Luna beneficia mucho para que haya esa coherencia. Soy de Cáncer, pues enhorabuena, Griselda, dice por acá. Saludos desde Chile, un abrazo en TikTok. ¿Cómo están en TikTok? Javier, ¿de qué Catrinas hablas? Yo no la veo. Es que tienes que pasarte a YouTube, porque la cámara que tengo en TikTok es vertical, entonces no muestra la Catrina. Pero la cámara transmitiendo en este momento por YouTube sí la muestra en horizontal y se puede ver la Catrina que está aquí. Un regalo que me hicieron en México, muy bonita, que por eso he venido como tocando el tema. Aquí estoy, las emociones echan nada, dice Yuri. Ya pasó Tauro, ya pasó Tauro. Héctor, buen día Javier, ¿cuándo haces el live de astrología financiera para cada signo? Ese está bueno, lo tengo pendiente, ha sido temas de tiempo. Yo creo que ahora que ya estoy aquí en Orlando, entonces me voy a permitir hacer este en vivo de astrología financiera. Vamos a mirar. Gracias a los nuevos seguidores en TikTok, un abrazo, saludos y aprovecho para contarles que por lo general me gusta hacer el horóscopo en vivo los domingos, a veces lo hago los domingos o a veces los lunes. Vamos a mirar para Leo, si eres de signo Leo. ¿Qué pasa con los leones? Leo. Aplica para Leos, ascendentes, soles o lunas. A partir de hoy, lunes 13 hasta el domingo 19, si eres ascendente en Leo. Leo, wow. Leo es un signo, y ustedes saben, Leo es un signo de mucho poder. Leo no es, Leo vino a hacer como muchos, aprender muchas chispas, aprender muchas hogueras. Leo vino a hacer muchas conexiones. Cuando Leo, que es un signo de fuego, ¿qué necesita el fuego para brillar más? ¿Qué necesita el fuego para agrandar? ¿Qué necesita el fuego para que sea fuego? Hay un ingrediente que si falta no puede haber fuego. A ver quién lo sabe. Pongámonos muy que esto es como física. ¿Qué pasa? ¿Qué se necesita para que haya fuego? Se necesitan de tres componentes. Si uno de ellos, sobre todo el que vamos a decir, no hay, no puede haber fuego. A ver, esto me gusta. Hasta Colombia, a ver. A ver, está muy interesante el tema, dice por acá, aire, fosfato, oxígeno, aire, mira, oxígeno. Pues muy bien, Leo es un signo de elemento fuego. ¿Y qué lo hace avivar? ¿Qué lo hace brillar? El aire, el oxígeno, todo lo que ustedes están diciendo acá. Leo tiene una semana muy fuerte con Plutón directo en Acuario, Urano en la punta de Géminis y Venus en la punta de Libra. Cuando estos tres signos de elemento aire están en gran actividad, esto beneficia mucho ascendentes, a soles y luna. Es como el ingrediente que le hacía falta para avivarse, para despertarse, para iniciar, para comprender, para brillar más de lo normal y sobre todo una palabra clave que tiene Leo, ver. Leo es el signo que le corresponde ver, es el signo del ojo, es el signo que le corresponde brillar como punto, pero siempre lo he dicho, hay dos formas de tomarlo. Desde un punto de vista muy egoico y desde un punto de vista muy espiritual. Finalmente es el sol, o sea, no es como los demás signos que están regidos por un planeta, sino que a este le corresponde el sol.
Tantas energías de aire te permiten casa 3 pensamientos, casa 7 los vínculos y casa 11 que estén muy activas en tu vida. Es un momento de agrandar más en todo sentido. ¿Qué podría agrandar un Leo? Leo, hazte esa pregunta esta semana. ¿Qué puedo agrandar en mi vida? ¿Qué puedo agrandar? ¿Cómo puedo crecer? Sinónimo de agrandar, crecimiento, expansión. ¿Cómo me puedo agrandar en lo que estás haciendo, en tu trabajo, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, de casa, de bienes, de negocios, en todo sentido? Digamos que aquí no estamos diciendo solamente una parte, sino en tu vida. ¿Qué te gustaría agrandar? ¿Qué te gustaría que se notara? ¿Qué te gustaría que fuera visible? ¿Sí? Esa es una de las energías muy de fuego. Como tienes tanto aire junto en la casa de las sociedades, en la casa de los otros, en la casa de impacto y sobre todo en la casa mental, es como si el universo le estuviera diciendo esta semana, ascendentes, soles y lunas en Leo, lo que pongas en el pensamiento es el momento de que crezca. Esa semillita de pensamiento o esa creencia que tú pongas es lo que va a estar agrandando muchas cosas en tu vida. Entonces, desde ahí lo dejo claro. Yo creo que esto es fundamental y esto es la pieza clave que necesita un Leo. Con esto hacen maravillas, con esto hay demasiado de lo que ustedes puedan lograr en esta vida, o sobre todo esta semana. Y además es que pasa algo, y es que con Plutón es muy marcado lo que se haga esta semana en todos los sentidos, sea de trabajo, sea de introspección, es como muy marcado todo lo que se puede hacer. Es fundamental lo que ustedes logren sembrar esta semana o lo que logren iniciar. Si eres de signo Leo ascendente o Sol, Luna, algo, iniciar un negocio, empezar un nuevo contrato, tomar una decisión a través de la palabra y de la firma, eso va a ser muy duradero, por lo menos hasta que Plutón salga de Acuario, o sea, calculen ustedes, 18 o 20 años adelante. Es bien intensa esta posición astrológica y si hacemos cuentas, esta posición astrológica no la van a volver a tener en muchos años. O sea que es una semana bien intensa, Leo, y qué gran responsabilidad también, ¿no? Mirar hacia dónde, porque todo nace del pensamiento y eso ya lo sabemos. Y ahorita es como si el universo les dijera esto. Esto va a marcar la diferencia entre lo que vayan a hacer. Muy bonito. ¿Quiénes son de signo Leo? Ascendentes, soles en Leo. Súper, dice por acá. Soy de Leo. Hola Javier, soy de Leo. Desde Guanajuato. Mira, nos ven desde Guanajuato. La Catrina es muy bella, Magnolia. Sí, la Catrina, mira esa Catrina. Estoy presumiendo la Catrina que regalaron, me obsequiaron esta Catrina ahora que estuve en México. Entonces me pareció bello y le dije a la persona que me la regaló, la voy a sacar en los online para que la conozcan. Saludos, Javier, saludos desde Holanda, un abrazo. Recibido, dice por acá Blanca Palacio. Gracias, Javier, me encanta la pedagogía que utilizas para poder entender los cambios. Muy bien, un abrazo. ¿Quién más es de signo Leo? Arlene, Leo desde España, ascendente. Voy a atreverme a decir algo. Si yo fuera de signo Leo, o si yo fuera de ascendente en Leo, o si yo tuviera la luna en Leo, que no soy Leo, o sea, no tengo nada de esto en Leo. Si yo fuera signo Sol, ascendente o luna en Leo, me atrevería con este tránsito, me atrevería a escribir un libro esta semana. Me atrevería a escribir un libro con la garantía de que si inicia esta semana con la energía, con este gran triángulo que hay de aire, ese libro, así sea en 2, 3, 4, 5 años o en el momento que sea a futuro, la sacas del estadio. La sacas del estadio, pero escribiría el título del libro esta semana, desde hoy lunes 13 hasta el domingo 19, por lo menos le daría vida al título, por lo menos le daría vida al inicio de ese libro, del libro de tu vida, que has vivido, Leo, qué te ha pasado, qué has sentido, qué has experimentado. Es una excelente semana para, en la escritura, por lo menos quedaría esta semana con esa energía. Así no lo termines ni lo publiques esta semana. A lo que hoy es que queda con la energía de inicio. Aprovecha esta semana, Leo. No necesitas para esto ni ser famoso, ni actriz, ni cantante, ni nada. No, si estás escuchando este mensaje, papel y lápiz. ¿Y cómo sería? ¿Qué título le pondrías a ese libro? ¿Cómo lo empezarías a escribir? Dale vida, que nazca ese libro esta semana.
Ya más adelante mira si lo terminas, si lo publicas el otro año, si lo publicas después, pero empieza a escribirlo hoy. Por ahí va. Un abrazo para los que conectaron de esa manera. Vamos para Virgo. ¿Qué pasa para Virgo, Virgo? ¿Quiénes son de signo Leo? Excelente semana, dice Alejandro. Gracias, Alejandro. Yo ya escribí uno desde la psicología. Sí, pero es que la energía está abierta, es hoy. Entonces, si eres de Leo, escríbete otro hoy o escríbete la segunda parte o algo así. Ascendente en Leo, Sol en Géminis, casa 10. Jaquelina Guerrero, con mayor razón, por lado y lado. El Sol dice por acá. Virgo, ascendente. Gracias, saludo, guapo, miro, abrazos. TikTok, un abrazote para todos los que están en TikTok. Gracias, llegué tarde, soy Tauro. Armonia, lo puedes ver en YouTube. Todos los que me están viendo en este momento, hoy lunes 13 de octubre, aquí en TikTok, les cuento y bienvenidos para que se suscriban a mi canal de YouTube. En este momento, este mismo live que ustedes están viendo, lo estoy transmitiendo en simultáneo por mi canal de YouTube. Entonces, ustedes me ayudan mucho suscribiéndose a mi canal de YouTube. Ahí arriba en TikTok encuentran el link que los lleva a mi canal de YouTube y ahí también pueden observar este mismo live en YouTube, pero me sirve mucho también que ustedes se suscriban. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Un abrazo, Javier. De paso, para que vean el regalo de la Catrina que estoy diciendo que está acá. La Catrina que me regalaron de México, hermosa, ¿no? Sí, esto es algo muy bonito. Además que México es un país que tiene una cultura muy linda. Además, grandes anfitriones. Me llevé grandes sorpresas. La verdad es que la pasé muy, muy bien. Fue una semana muy intensa, fue una semana de cosas bonitas, de reencuentros de hace mucho tiempo. Y qué interesante. Vi la carta también de un personaje, de un adolescente, Bárbara. Bárbara. Los padres hacen bien cuando les muestran a sus hijos la carta natal. Es una herramienta valiosísima. Virgo, 13 hasta el 19, a partir de hoy lunes hasta el 13-19. ¿Qué pasa con esta semana para Virgo? Como Plutón, ese es el tema, Plutón está directo ahora, tenemos un Plutón directo, está beneficiando mucho. Virgo, esto les va a encantar a los Virgo, esto le gusta más a Virgo que a cualquier otro signo. Virgo es el signo de los números y a los Virgo les gustan los números, no digamos que no. Virgo es el signo de los números, es el signo de los contadores, es el signo de los ingenieros, es el signo de los que les gusta estar ahí muy activos. Entonces, esta energía de Virgo, casa 2, casa 6 y casa 10 para esta semana activas, números, economías, finanzas. Virgo, si estás pensando en hacer expandirte de manera en algo que tenga que ver con números, con cifras. Sí, es muy económico. Venus entrando en la casa 2 para Virgo le está diciendo, aprende a utilizar todos los recursos que tienes en tu entorno, recursos emocionales, mentales, recursos financieros. Alguien me estaba preguntando ahora algo de astrología financiera. Por ejemplo, uno de los puntos que se estudia en astrología financiera es el tránsito de Venus. Entonces, si tú eres de signo Virgo, ascendente en Virgo, tienes la luna, sol en Virgo, es momento de acudir a tus finanzas. Hoy, de manera oficial, entra Venus a tu casa 2. Cuando Venus entra a la casa 2, beneficia mucho los temas de transacciones, los temas de compra y venta. Es un momento de movilizar mucho los recursos. Como quiera que los tengas, es un momento de vincularte a través del papel moneda, también a través de los beneficios que ustedes puedan tener en sentido económico. Entonces es una excelente semana para poder movilizar todas estas energías típicas de Virgo, nuevos trabajos, nuevas alianzas. Creo que es donde más les va a beneficiar esta energía para ustedes. La conjunción de Júpiter y la Luna les hace una invitación también a todos los Virgo esta semana a conectar con grupos. Sería muy bueno pertenecer a algún grupo, realizar un grupo de algo o hacer estudios también que les pueda llevar a una mejor solución de la vida. Excelentes energías para Virgo en temas de concretar, firmar o poder resolver situaciones conflictivas también que en el pasado no pudieran estar como tan bien ubicadas. Además que Mercurio está en su casa y Mercurio en la casa 3 hace que ustedes vean lo que verdaderamente les conviene ahora para sus beneficios muy tangibles. Observemos cómo muchas veces a través de la horoscopía nosotros podemos tomar un mensaje y sí, a veces hay temas que son
muy financieros, muy psicológicos también, a través de pensar distinto, relacionarte diferente también con los vínculos. Eso está muy marcado para Virgo. ¿Quiénes son Virgos, ascendentes o lunas en Virgo? A ver, aprovecho para leerlos por acá. Yo, dice por acá en TikTok, dice Mati, saludos, soy Acuario, todavía falta Acuario. Luna en Virgo, TikTok, dice Elena, yo nací, creo que soy Virgo, no estoy cuerda, pero creo que sí soy Virgo. Dice por acá Solís, no tengo nada en tierra. Algo debes tener en tierra. Algo. Casi siempre que en consulta me dicen no tengo nada en tierra cuando vamos a mirar, sí, debe haber un asteroide, a lo mejor no un planeta, pero sí debes tener un asteroide, debes tener algo, algo significativo en tierra. Digamos que me baso en la experiencia que siempre me dicen esto y cuando vamos a mirar la carta resulta que hay muchas cosas en tierra. De pronto no de signo solar, ascendente o lunar, pero sí otros puntos de tierra. Vámonos con Libra. Ay, Libra es el protagónico. Libra, aquí les va a encantar a los Libra. Libra a partir de hoy 13 hasta el domingo 19. Bueno, si eres de signo Libra, ascendente o sol en Libra, luna Libra, la mejor semana del 2025 es esta. Así de claro. Javier, ¿qué dices para Libra? Se lo resumo de, mejor dicho, de una manera muy puntual. Así de claro, la mejor semana, esta es la mejor semana de su 2025. Aprovechen esta semana, ¿no? Libra, ascendentes o lunas en Libra es la mejor semana. Tienen hoy la entrada de Venus a su signo. El Sol ya está en Libra haciéndolos ver, conectándolos con un nuevo ciclo o lo que comúnmente en astrología se llama em, retorno solar, la revolución solar o nuestro retorno solar, o sea que muchos Libras están cumpliendo años. Su planeta regente acaba de ingresar haciendo un aspecto muy fluido con lo que es Plutón y esto conecta con los placeres de la vida. Es el momento de recibir sorpresas, regalos, viajes. Valdría la pena para Libra desplazarse de un lugar a otro. Y si no lo pueden hacer de manera física, por lo menos hacerlo de manera del elemento aire, es decir, a través de manera tecnológica, en una clase, suscribirse en algo, estar en algo, conectarse con un libro, conectarse con una enseñanza. Por lo general, la casa 9, ahora que está Urano, moviendo con Venus y Plutón, la casa 9, que es del saber, del conocer, pues es un momento de conectarse con esa sustancia que ofrece el conocimiento superior. Yo creo que sería muy bueno que conectaran más con esa filosofía de vida de lo que a ustedes les gusta, si es una religión en particular o si es una creencia, pues eso los va a llevar a tener grandes resultados en Libra. Las relaciones mejor no se puede. Mejor aspecto astrológico para relacionarte Libra no lo vas a encontrar durante el año 2025. La mejor forma de tener relaciones con los tuyos, con pareja, la mejor forma de poder hacer acuerdos es ahora en esta semana del 13 hasta el 19. Es el mejor momento de poder hacer alianzas y demás. Entonces creo que otro aspecto como este tan benéfico en el 2025 ya no lo vas a tener. Entonces vale la pena que esta semana como que te pongas con todos los pendientes que tengan en relación a lo que no han dicho, lo que no se ha hablado. ¿Quiénes son de Libra? Los leo por acá en TikTok. Libras ascendentes o soles. En Libra tengo a Mercurio, calcula, qué belleza, tengo la luna en Libra. Y si encima tienes a Venus en Libra y en casa 7, dice Proyectario, si encima tienes a Venus, aparte de tener la revolución de Sol, también estás teniendo la revolución de Venus, se renuevan las energías de los negocios o contactos de alianzas que puedas tener. Es muy normal que Libra esté en este momento firmando cosas nuevas, sobre todo en esa posición que tú lo dices, cuando toca a Venus natal en la casa 7 es la manera en que Libra hace como un upgrade o hace como un reset acerca de las relaciones o las partes comerciales, contrataciones, vínculos y demás, pero para una escala superior. Alianzas es quizás, Plutón se encarga de empujar mucho desde la casa 5 la identidad que ustedes tengan y le puedan ofrecer al mundo. Entonces, muy benéfico, es una semana, por eso les digo, usualmente no soy como tan de resumir un signo así, pero es la mejor semana que puede tener Libra, ascendente, Venus, una semana muy fluida, sobre todo para encontrar las personas y el momento adecuado.
¿sabes? Esto es lo que comúnmente, de una manera directa, se dice la famosa buena suerte. ¿Qué es buena suerte? Estar en el lugar indicado, estar con las personas correctas y todo lo que nosotros ya conocemos. Entonces, esto es típico de vivirlo o que lo pueda tener esta semana, sobre todo con esa posición que acabaste de decir para Libra. Miremos aquí en TikTok, dice Libra, hola Javier, Melissa desde Argentina, tomo lo de Libra, besos, un abrazo. Carolina, Stellium en Libra, pues eso es para ti, imagínate. Tengo a Lilith en Libra, ¿eso sirve de algo? Claro, Aldo, eso sirve muchísimo. Es que Lilith tiene mala fama, pero yo creo que hay que hacer un programa completo de Lilith para que se quite la mala fama que tiene Lilith. Es pura fama, porque Lilith es, en este caso es un punto matemático que nos da mucha fuerza. Vamos para Escorpio. Escorpio, los escorpiones a partir de hoy lunes 13 hasta el domingo 19. ¿Cómo están las energías para ustedes, Escorpio? ¿Qué semana? Ya era necesaria una semana de horóscopo así, fuerte, fulminante para todos, ¿no? Muy constructiva. Escorpio, tienes a Marte en tu signo, Mercurio también. Venus acaba de entrar al inconsciente. Ahora más que nunca a los escorpios se les alborota la videncia. Si tú eres de signo escorpio, ascendente escorpio o tienes la luna en escorpio, es un momento hoy con Plutón directo, y menciono Plutón porque es su planeta regente. Despierta, despierta Plutón. Y cuando despierta Plutón en la casa 4 para ustedes es una época de conectarse mucho a través del poder psíquico, llamémosle así. Ay, Javier, ¿por qué hablas tanto de poder psíquico? Plutón es el planeta encargado de desarrollar en Escorpio la parte psíquica o la parte sensible. Por eso la mayoría de personas de signo ascendente, sol o lunas, que tengamos la luna en Escorpio o muchos planetas en Escorpio, les llama la atención todo lo que tenga que ver con el misterio, con el tarot, con el horóscopo, con las runas, con la parte energética, con la biodescodificación. Les llama mucho la atención porque eso les despierta la pasión, en este caso, por transformar las energías. Escorpio es el signo de las energías, Escorpio es el signo del oculto. Y todos estos temas que no son tan visibles al ojo humano, pues pasan a ser escorpianos, en todo el sentido de la palabra y de manera general, sea en los negocios, sea en los juegos, sea en este caso en las partes energéticas. Entonces esto beneficia mucho y es una semana de mucha fuerza para tomar decisiones. Yo creo que ahora más que nunca Escorpio debe mirar con este triángulo que se le está formando entre la casa 8, la casa 12 y la casa 4, conectar con su propia fuerza interior. Esto, a diferencia de los demás signos, invita mucho a Escorpio a la meditación y esto es algo que no les queda difícil a ustedes. Meditar, yo creo que es la palabra clave con Venus en la casa 12 y el Sol en la casa 12 activando el inconsciente. La manera de poder comprender todas esas energías escorpianas y tanta emoción hirviendo de manera constante es no verlo como algo malo, sino recuerden que es el combustible. Marte les da fuerza, Mercurio también es una semana donde ustedes van a tener la conjunción de Mercurio con Marte y esto facilita los proyectos que se puedan ejecutar también con los demás o que ustedes puedan hacer a título personal. Es una semana donde a Escorpio no le conviene mucho quedarse quieto. Entonces, si tienes planetas allí o si tienes Sol, Luna, algo en Escorpio, aprovechen esa energía y muévanse. Muévanse sobre todo de manera física, energética, hagan algo en movimiento. El sedentarismo esta semana no sería lo ideal. Si está muy sedentario Escorpio esta semana, puede que sienta como que o vea las cosas de una manera más trágica y no es tan así, pero el sedentarismo puede llevarlos a eso. ¿Quién es de Escorpio? Dice tremenda. Plutón en la casa 1 en Escorpio, Venus 8 paranormal, siempre en mi vida presente. Mira, qué bonito. Estelion en casa 10. Claro, es que el hecho de que Plutón se ponga directo al primer signo que va a beneficiar es a Escorpio, porque es su planeta regente y Marte está en Escorpio, entonces despierta el enano, Plutón, que es el planeta enano, durante muchos años fue llamado el planeta enano, despierta en Acuario, en las nuevas tecnologías, en las nuevas tendencias, y Marte que está allí, pues esto es como una dosis de, no digo la marca, pero fue lo que se me vino a la cabeza, es como una dosis de mucha química, de mucha fuerza para que ustedes tengan una dosis de recarga y mayor energía por lo general de lo normal, de lo habitual. Por eso les decía no quedarse inquietos.
¿Quiénes son escorpianos? De ascendentes, lunas. Los leo por acá mientras vamos cambiando para Sagitario. A ver, dicen por acá en TikTok, soy del 12 de noviembre. Ya, el sol ya va a entrar a Escorpio. Además, muchos escorpios empiezan a cumplir años. Esto es muy positivo. A ver, Sagitario, vámonos, si tú eres de signo Sagitario, ¿tienes la luna o el sol algo en Sagitario? Ascendentes hasta el domingo 19. Sagitario, al igual que Leo, se prenden las turbinas. Se prenden las turbinas con Venus en esa posición, Plutón directo para Sagitario, casa 3, casa 7 y 11. Entonces, si eres de signo Sagitario, es una semana para crecer mucho en planes, proyectos, cosas grandes. Es una semana de hacer. Al igual que Leo, Sagitario, ahora sí es el momento de ya no solamente iniciar algo, sino que también van a tener el gran trígono de la luna con Neptuno. Esto beneficia mucho los temas del romance, beneficia mucho los temas de la acción, beneficia mucho para, en este caso, iniciar proyectos que tengan que ver en alianza con parejas, incluso Venus cuando está en esa posición astrológica con Urano en la casa 7 les ayuda mucho a relacionarse con los cercanos o quizás un hermano, Sagitario también puede ser. Mirar de pronto los cercanos, mirar cómo pueden crecer de esta manera. Y hay algo que trae Plutón directo en la casa 3 y es una forma de pensar que la vida, el universo les está diciendo como lo tienen, por ese lado es. No subestimar sus pensamientos, no subestimar la forma de las ideas, la forma de soñar, sino por el contrario llevarlo a cabo. Ahora es cuando la vida les hace una invitación a borrar aquellas creencias y depurar con Plutón en la casa 3, soltar un poco aquellas creencias que hasta ahora no los ha dejado crecer. Es el signo que más está siendo llamado en este momento a exaltarse con su Júpiter en ese aspecto tan fluido con Saturno que les permite generar nuevos cimientos en la vida. Sagitario, lo peor que se podría hacer es hacerle caso a Marte en la casa 12. Y eso traducido en un lenguaje que se pueda comprender es mirar mucho el pasado, Sagitario. Ya el pasado ya no más. Ya si miras el pasado ya es por terquedad. Ya que como fue diferente o lo que se hizo antes, por ahí no está. La vida convoca a nuevas cosas y quizás ese puede ser el gran freno. Pensar o sentir que en el pasado fue mejor que ahora. Yo creo que ahí es lo que es una semana que no vale la pena ni siquiera tomarlo en cuenta. Entonces, ¿cómo se siente Sagitario? Leo quiénes son ascendentes, soles o lunas en Sagitario por acá. En TikTok, un abrazo para los que están. Sagitario, dice Casa. Oye, bebé, soy Sagitario. Anita, de Escorpio, ya pasó, exactamente, dice Mari. Gracias, yo Sagitario. Gracias, Javier. Un abrazo. Yo tengo la luna en Sagitario, dicen por aquí. Sí, los tres, Sagitario 20 de diciembre, en buena onda. Mira, eso está genial. Ascendente en Escorpio, wow, ese ascendente no es fácil. Saludos desde España, Alberto, un abrazo. Gracias también a los nuevos suscriptores del canal. Sé que hay varios últimamente que se han unido por las estadísticas, entonces, bienvenidos. Recuerden que siempre hacemos los horóscopos los lunes en vivo o los domingos. Gracias por eso. A los que están en TikTok también se pueden suscribir en el canal de YouTube. Esto mismo lo estamos transmitiendo para los que no lo han hecho y eso nos ayuda bastante a seguir creciendo. Capricornio, vamos a mirar cómo están los Capricornio. Una semana del lunes 13 hasta el domingo 19. Plutón directo esta semana. Plutón directo con Venus, Urano, por eso estoy formando acá el triángulo. Bueno, Plutón está directo a partir de hoy, lunes 13, en algunos lugares y ya oficialmente mañana 14 va a continuar su tramo. Capricornio, ustedes son como los más representativos con esto. Como Plutón estaba retrogradando en Acuario, de una u otra manera alcanza o alcanzó a tocar los últimos grados, no de manera oficial, pero el hecho de retrogradar a manera universal sí alcanza a generar un poquito de influencia por ahí en Capricornio. Entonces, como que estuvieron meses muy movidos. Ahora con Plutón directo es la confirmación
de que efectivamente lo pasado o lo que se vivió durante los 15 años atrás, Capricornio, de eso ya no quedó nada. De eso ya no queda nada. Venus en Libra, en la casa 10 para Capricornio, esta semana los invita a trabajar mucho los temas de trabajo, los temas laborales, hacer un trabajo de introspección acerca de cómo estoy logrando mis metas y cómo voy a lograr las metas de trabajo. Es decir, trabajo puntual del quehacer, trabajo puntual de profesión, trabajo puntual en el que vas cotidianamente. Es una semana donde Plutón invita a renovarte a través de los recursos que tienes disponibles en sentido laboral para cumplir las metas. Ya no hay excusa. Durante los 15 años anteriores, Plutón en Capricornio frenaba, restaba, estaba depurando, estaba transformando, estaba en proceso. Ahora Plutón en la casa 2, en el elemento aire, los lleva a trabajar mucho más la palabra, mucho más la conciencia y sobre todo a reevaluar e ir más en pro de la dirección de sus metas. Es una semana de mirar mucho qué metas quiero lograr antes de que se acabe el 2025, cómo quiero cerrar este 2025, con cuáles son las estadísticas o típico de Venus en la casa 10, las exigencias con lo que quiero cerrar este año. ¿Con qué quieres cerrar el 2025, Capricornio? Esa es la pregunta que hace el universo con Plutón directo en la casa 2, en trígono con Urano en la casa 6 y con Venus también que se ubica en su casa, Capricornio, casa 10 de las metas. Venus en la casa 10 dice, no podemos dar cosecha de algo que no has sembrado. Entonces, de ahí que Plutón dice, genere o empiece a sembrar a través del compostaje de lo que viviste 15 años atrás, que tienes mucho. A veces Capricornio siente que no porque es el signo de la exigencia. Saturno al estar retrogradando en la casa 3 puede dar la sensación de que no se tiene nada y resulta que sí, se tiene mucho. Mira hacia atrás cómo ha sido tu vida y a través de eso rebobinar las nuevas energías. Conclusión, es una semana de ver metas. ¿Con qué metas quieres cerrar el 2025 para iniciar el 2026, aunque hoy no sea 31 de diciembre? La vida te está diciendo, mírelo hoy, para que tenga chance de disfrutar o recibir esa cosecha cuando Venus esté en su casa 2, que será el próximo año. Ahí está clarísimo. ¿Para quiénes son Capricornio? A ver, ¿quiénes son Capricornios por acá? Ascendentes. Mi Stellion en Capricornio, por ejemplo, metas, mira, ascendente en Capricornio, dice Alejandro. Si Alejandro es ascendente en Capricornio, yo creo que eso le ha pasado de todo en los últimos 10 años. En los últimos 10 años se ha casado, se ha divorciado, si no estoy mal, ha ganado, ha perdido, mucho viene de ascendentes en Capricornio, me les quito el sombrero. Yo soy Capricornio, pero de sol, pero no es lo mismo Capricornio de signo que Capricornio de ascendente. Los que sean de ascendente en Capricornio, mis respetos, porque si están vivos y escuchando este live es porque resucitaron y lograron pasar todas las que la vida y las que Plutón les trajo. Con Plutón en Capricornio no fue fácil. Plutón en Capricornio los últimos 10 años no fueron fáciles para Capricornio. Tuvo que apostarle muchas veces a algo y aún así como que armaban y la vida se desarmaba y bueno, como que entre más se armaba, menos se concretaba, una cosa así. Estelios, me le quito el sombrero a los Capricornios. A ver, hay Capricornios aquí en YouTube. Luna Capricornio, aquí Javier, una sobreviviente, mira. Capricornio, ¿cómo? Yo también, dice Sandra. Sí, ese tránsito de Plutón ahí nos puso a armar y a desarmar muchas cosas. Armamos y desarmamos el rompecabezas de la vida muchas veces. Recuerden que esta noche tenemos clase para todos los que están en la membresía. Recuerden que a través del centro holístico ustedes pueden adquirir la membresía que está aquí, un aviso parroquial. Hoy lunes 13 de octubre, vamos a estar en la noche meditando, como es usual, todos los lunes para los miembros. Entonces, todos los que pertenezcan a la membresía, nos vemos esta noche. A los que todavía no han adquirido la membresía, la pueden adquirir aquí en consultas y membresías. Ahí están los links en TikTok, en YouTube, en Instagram. Ahí ustedes encuentran la liga que los lleva a Centro Holístico y ahí ustedes pueden adquirir la membresía. En esta membresía nosotros meditamos los lunes. Aparte de eso, en los días miércoles hacemos psicología del tarot y los días sábados tomamos clases de astrología cada 15 días y los miércoles cada 15 días. Los lunes son todos los lunes. En esta membresía encuentran los tres: meditar los lunes, psicología del tarot los miércoles y astrología
en general los días sábados. Esto lo hacemos en esta membresía. ¿Listo? Todas las clases de la membresía son online en vivo, así como estamos ahora, pero solo para membresías y ahí podemos despejar dudas personales y demás. Entonces, invitarlos también a que se puedan suscribir a esta membresía que les va a encantar. Es muy completa en los temas que se trabajan allí. Acuario. Acuario del 13 al domingo 19. Acuario está genial, ¿no? Acuario está con este Plutón acá, solo que ahora sí se acabaron las vacaciones, Acuario. Plutón retrogradando los tenía de vacaciones. Ahora con Plutón directo, la cosa se pone diferente. La vida se activa, la vida les está pidiendo mayor rapidez, mirar qué sirve, qué no sirve. Ahora con Plutón directo en su signo, no excuses, se acabaron las excusas, no mercy tampoco, no hay compadecimiento. Plutón empieza a hacer su trabajo con todo el engranaje y Acuario, grandes cambios y de trabajo, de cosas, de lugares, de cambios. Me queda más fácil decirle a Acuario qué es lo que no debe hacer. Entonces, Acuario, lo peor que puedes hacer es tratar de quedarte quieto o quieta. No es momento de quedarte quieto, no es momento de hacer muchas cosas fijas. El universo ahora está pidiendo mayor transformación y ustedes son los primeros en la línea que van a sentir la entrada de Venus en Libra y de Plutón directo en Acuario, en su signo. Todos los temas que estaban como ahí quieticos y pendientes, ahora se empiezan a dar y eso lleva a que la energía acuariana esté mucho más activa y en movimiento. Creo que ahora más que nunca esta semana la vida les está pidiendo autenticidad y soltar todo lo vivido para poder agarrar lo nuevo. Esto suena muy bonito y suena muy agradable, pero vivirlo es una cosa que se va sintiendo. Entonces, Acuario, una semana intensa, una semana de muchas noticias que tal parece los va a llevar a cambiar totalmente la rutina. Sobre todo esto lo van a sentir primero en las rutinas. Es como si las rutinas fuera la primera escena donde se va a estar moviendo todos los temas de Plutón. Plutón tiene una misión cuando está en el signo de Acuario y es mostrar las nuevas revelaciones y lo nuevo de cómo ahora se manejan las cosas. Ahora que Plutón está directo en su signo, más movimiento que nunca. Ustedes son el signo que no pueden esperar de la vida estabilidad. ¿Dónde van a encontrar la estabilidad? En la medida que cambien, en la medida de cambiar, de transformar. Lo que hoy esté estable, posiblemente mañana no, y así sucesivamente. Entonces creo que es el signo más movido y es el signo que más va a estar sintiendo estas energías de Plutón directo. No está mal, porque de todas formas a Acuario le gustan los cambios, y Acuario es un signo que por lo general siempre ha querido esto en su vida, o sea, lo ha venido esperando. Muchos de ustedes que son de signo ascendente Sol, Luna, Acuario, pues han percibido, ¿qué pasa? Que esto no ocurre en mi vida, no se cambia esto en mi vida. Ahora es el momento de hacerlo. Piscis, último del zodiaco para Piscis a partir de hoy, lunes 13 hasta el 19. Piscianos, bueno, aquí la energía cambia un poco. Piscis está haciendo nuevas alianzas con ellos mismos. Piscis está encontrando una nueva forma distinta de negociar su nueva vida, su, nuevo, su nueva forma de mirar hacia el frente, hacia el futuro. Yo creo que ahora es tan difícil para Piscis decir por dónde empiezo. A lo mejor ya lo saben, pero hay un poco de temor y hay un poco de ancla. Saturno todavía les está pidiendo depurar y enterrar cosas del pasado. Piscis también al mismo tiempo la vida les ofrece otras alternativas. Entonces hay como mucho sobre la mesa. Esta entrada de Venus en Libra de Venus en Libra para Piscis y el Sol al estar en la casa 8 los pone en una introspección más fuerte y ustedes van a estar viviendo una oposición de Sol y Quirón entre la 2 y la 8. Entonces esto también hace referencia a los vínculos y a cómo se han venido vinculando con los demás, qué es mío, qué es del otro, qué puedo hacer yo, qué puedo hacer el otro. Y Saturno está como pidiendo mayor personalidad, quizás, no porque esté mal, sino que es el momento de fijar nuevos contratos con ustedes mismos, nuevos acuerdos con ustedes mismos, ¿no? Aquí sí es importante la palabra acuerdos yo con yo, y eso es lo que pide, hasta dónde estoy dispuesto a ceder y hasta dónde no, por un tema de estructura personal.
Neptuno, que es su planeta regente, pues va a estar entrando en Piscis durante las próximas semanas y esto hace que haya más ebullición y como que temas que estaban, se supone, sanados, vuelvan otra vez a salir al público. El triángulo de aire, a ustedes les corresponde entre la casa 12, entre la casa 8 y entre la casa 4. Un triángulo de aire en las casas de agua, como lo es la 4, la 8 y la 12. Muy psíquicos, Piscis, es como si la vida esta semana, el universo conectara el pensamiento y conectara cosas del ayer y Plutón que empieza a rebobinar en la casa 12 recuerdos del ayer, del antier y como que hayan esos pensamientos y detone ciertas emociones que es necesario. Piscis, pues es una semana de sentir. Sentir mucho a través del recuerdo o como dice el refrán, recordar es vivir y volver a sentir. Tal parece que hay algo que hace falta todavía depurar, reciclar, ¿no? Convertir en algo distinto, por ahí es Piscis. Bueno, pues finalmente, pues como quiera que sea, son el signo más emocional, son el signo llamado a hacer todos estos puntos, todas estas reevaluaciones. Creo que ahí es bastante para ustedes. Bueno, pues un abrazo, muchísimas gracias a todos por haber acompañado, por haberme acompañado en estos signos, en estos horóscopos para cada uno de ustedes. Nos estamos viendo más adelante con todos los tránsitos que están por venir, viéndolos más al detalle. Un abrazo para todos ustedes. Aprovecho también para decirle nuevamente gracias a todas las personas que me hicieron muchos regalos. Estuve muy regalado, muchas cositas por la Catrina que nos va a estar acompañando en los próximos live en conmemoración a México y a la cultura mexicana también, y ahora que están de fiestas también con muertos y todo esto, pues va a estar ahí como parte de la temática del mes de octubre. Vamos a dejarla y que nos acompañe. Un abrazo a todos, queda grabado en mi canal de YouTube, los que están en TikTok, los que están en Instagram, también en Facebook, se pueden suscribir al canal de YouTube, también ahí damos algunas que a veces no transmito por TikTok, entonces para que ustedes estén enterados. Gracias también a los nuevos suscriptores, a los que están acá en Facebook, un abrazo también, un abrazote inmenso y nos vemos esta noche para meditar juntos en la membresía Meditación Mérkaba. Nos vemos esta noche online en vivo. Cuídense mucho, un abrazote, feliz lunes. Hay que aprovechar ese Plutón directo con Venus y mirar las relaciones cómo están. Gracias.